Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Andrea Castiblanco. Les voy a exponer sobre las biomoléculas orgánicas. La primera biomolécula son los carbohidratos. Son formados por átomos de carbono o oxígeno. Se clasifican entre tres unidades. La primera es monosacáridos. Son carbohidratos más simples, tienen entre 7 y 3 átomos de carbono. Participan en varias vías metabólicas formando parte de moléculas conocidas como ribosa y la dexorribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos. La segunda es oligosacáridos, que son compuestos por dos monosacáridos. Llevan un enlace unidos llamado un glucosídico, con la liberación de una molécula de agua. La tercera es polisacáridos, que son macromoléculas formadas por grandes unidades de monosacáridos, donde se encuentran el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. Las funciones de los carbohidratos sirven para almacenar energía química en sus enlaces. Una de las funciones más importantes es que forman parte de elementos estructurales de tejidos y componentes celulares bacterianas. Los carbohidratos son caracterizados por tener uno de los importantes aspectos, que son los hidratos de carbono, por lo que están unidos a otro tipo de moléculas formando glicósidos. Los carbohidratos son esenciales en los organismos y moléculas energéticas, de las cuales, ya que son uno de los grandes grupos de biomoléculas que estudia la bioquímica. Segunda biomolécula son los lípidos, que son moléculas de un gran peso molecular, con grandes átomos de carbono e hidrógeno y bajo número de átomos de oxígeno. Una de las características de los lípidos es que pueden ser de tipo vegetal o animal. Hay dos tipos de lípidos, que son los saturados, que incrementan los niveles de lipoproteínas en baja densidad, que pueden acumularse en las arterias. Los lípidos no saturados son los que aumentan los niveles de lipoproteínas y favorecen el funcionamiento del corazón. Son insolubles de aguas, ya que es la principal característica, que no se disuelven en el agua, también llamado hidrofóbico. Son reservantes en energía. Son provenientes de la síntesis de hormonas esteroideas, ya que son fundamentales para distintos procesos del organismo. Estas hormonas se sintetizan a través del colesterol. Las principales hormonas son la testosterona, progesterona, andrógenos y estrógenos. Una de las funciones de los lípidos es que puede ser de tipo estructural, ya que forman parte de las membranas celulares. Dentro de este están los fosfolípidos y los glicolípidos. La segunda función es energética, ya que tienen una gran potencial energético y tienen un incremento de peso que se acumula en el glucógeno. Son reservantes, ya que se almacenan en grandes cantidades de energía a largo plazo. Son reguladoras, ya que las hormonas esteroideas, las prostaglandinas y las vitaminas liposolubles son lípidos que actúan en diferentes actividades fisiológicas. La clasificación de los lípidos pueden ser de saponificables o complejos. Son los hidrosolubles por haberse convertido en sales, contienen sus estructuras ácidos grasos, como aciglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y lipoproteínas. La segunda clasificación son insaponificables o sencillos. Son los que contienen ácidos grasos, compuestos de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Son derivados de lisoprocenos y son esteroides. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas llamados nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas libres en la naturaleza, son portadores de energía. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos, en ADN y ARN, ya que el ADN significa ácido desoxirribonucleico y el ARN significa ácido ribonucleico. Una de las características del ADN son que pueden sufrir mutaciones y su complementariedad de uniones son de tipo puentes de hidrógeno. Una de las características del ARN es una herramienta importante para la formación de proteínas. Además, el ARN se trata de una sola cadena lineal y simple. Son conocidos como macromoléculas.
Una de las funciones de los ácidos nucleicos es que el ADN almacena la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilita la transmisión de una generación a otra. En el ARN mensajero lleva la información genética codificada obtenida por transcripción del ADN, desde el núcleo hasta los ribosomas. En el ARN, asociado a proteínas constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción a estos a lo largo del ARN mensajero, durante la traducción. Una característica también del ARN posee un triple papel, capta los aminoácidos activados del citoplasma, transfieren los aminoácidos a los ribosomas, coloca en el lugar correspondiente la proteína de acuerdo a la información codificada en el ARN mensajero. Una también de las características y funciones biológicas de los ácidos nucleicos es que forman unidades, ya que están compuestos por una pentosa ribosoma en el caso de los ARN y desoxirribosa en el caso del ADN. La segunda es una base nitrogenada correspondiente a uno de estos grupos, ya que son bases púricas que se encuentran la adenina y la guanina que son presentes en todos los ácidos nucleicos. Las bases piridímicas son citosina, presente en todos los ácidos nucleicos, la timina, exclusiva del ADN con la excepción del ARN, y el uracilo, exclusiva de los ARN. La tercera es una molécula de ácido fosfórico, que son fosfatos inorgánicos, común a todos los ácidos nucleicos. La cuarta biomolécula son las proteínas, que son aminoácidos que presentan varias características, como el carácter anfotero. Se denomina así, ya que es una molécula que puede comportarse como un aminoácido o como una unidad de una base dependiendo del pH. Una de las funciones de las proteínas son la condición necesaria y suficiente para la totalidad del metabolismo. También regulan el equilibrio ácido-base de la sangre como albuminas y globulinas. Complementan una función respiratoria y transportando oxígeno y almacenándolo. Forman el material estructural básico de la célula estando presentes en la membrana plasmática. Las características de las proteínas es su estructura, que se divide en cuatro, que son la estructura primaria, que se refiere a los aminoácidos, la estructura secundaria se refiere a las características que se adoptan en la macromolécula, transportando puentes de hidrógeno. Estructura terciaria presenta interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, puentes de disulfuro e interacciones hidrofóbicas. La estructura cuaternaria se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. La segunda característica es el aporte calórico, ya que son comparadas con las grasas o los azúcares que tienen bajo aporte energético. Sus tipos de proteínas son proteínas simples, que son las proteínas globulares, esféricas y proteínas fibrosas. El segundo tipo es proteínas conjugadas con otros compuestos, ya que son como las lipoproteínas combinadas con los lípidos, las glucoproteínas combinadas con los azúcares y las cromoproteínas que son combinadas como pigmentos. Otra característica principal son que son grandes unidades estructurales debido a su gran tamaño cuando estas moléculas se dispersen en un disolvente adecuado, ya que las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi todas contienen azufre. La clasificación de las proteínas son holoproteínas, heteroproteínas y escleroproteínas. En las holoproteínas se encuentran las albuminas, gluteínas, globulinas, albuminoides, prolaminas, protaminas y stonas. En las eritroproteínas se encuentran las nucleoproteínas, fosforoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas, metaloproteínas y glicoproteínas. Las escleroproteínas se encuentran la queratina, el colágeno, elastina, acetina, miosina, fibrosina, proteínas globulares y la hemoglobina.
Bueno, compañeros, aquí les expuse sobre las 4 biomoléculas. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día. Gracias.